Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Una Vida con Propósito. Es un honor tenerles aquí mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios y descubrimos cómo vivir con el propósito de Dios en medio de este mundo. Antes de sumergirnos en nuestra reflexión, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras enseñanzas transformadoras. También recuerden compartir este mensaje con aquellos que buscan vivir una vida significativa, guiada por la palabra de Dios. Hoy nos adentraremos en la cautivante historia de Moisés y el Éxodo, un relato lleno de lecciones poderosas sobre la liberación, la fe inquebrantable y el propósito de Dios. En un tiempo donde el pueblo de Israel sufría bajo la opresión implacable de la esclavitud egipcia, sus días se veían ensombrecidos por la carga de los grilletes y la pesadez del trabajo forzado. En medio de esta oscuridad, Dios dirigió su mirada amorosa hacia su pueblo elegido, viendo su sufrimiento y escuchando sus clamores de liberación. Fue en ese momento de angustia que Dios eligió a un hombre, Moisés, para llevar a cabo su plan divino de redención y libertad. Moisés, un hombre que había experimentado una infancia marcada por la providencia divina, se encontraba ahora en el desierto, apartado de la riqueza y el poder que Egipto ofrecía. Sin embargo, Dios había estado preparándolo para un propósito mucho mayor. En el monte Horeb, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Moisés fue abordado por la presencia ardiente de Dios en forma de una zarza en llamas que no se consumía. Fue en ese momento sagrado que Dios reveló su plan a Moisés, llamándolo a regresar a Egipto y liderar la liberación de su pueblo. Moisés, inicialmente reticente y consciente de sus propias limitaciones, expresó sus dudas y temores. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría con él en todo momento, guiándolo y capacitándolo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con valentía y humildad, Moisés aceptó el llamado de Dios y se embarcó en un viaje que transformaría la historia de su pueblo y ejemplificaría la capacidad de Dios para obrar maravillas a través de instrumentos humanos obedientes. El camino que Moisés tomó no fue fácil. Enfrentó la resistencia de Faraón, experimentó las plagas y atravesó un desierto inhóspito. Sin embargo, en cada paso que dio, estaba respaldado por la guía y la intervención de Dios. La narrativa del Éxodo nos muestra cómo, a pesar de las circunstancias aparentemente insuperables, Moisés mantuvo su fe inquebrantable en la promesa divina de libertad y propósito. Este episodio en la historia de Israel y de Moisés resuena a lo largo de los tiempos como un recordatorio de que Dios trabaja a través de las dificultades para cumplir su plan de salvación. La historia de Moisés y el Éxodo nos inspira a confiar en la dirección divina en medio de las pruebas y a tener la certeza de que, aunque los obstáculos sean formidables, Dios siempre tiene un camino hacia la libertad y el propósito, llamado a vivir con propósito. Esta historia nos invita a considerar cómo Dios trabaja a través de las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. A veces, nuestras vidas pueden estar envueltas en dificultades, pero recordemos que Dios siempre tiene un plan para liberarnos y guiarnos hacia una vida de propósito y significado. La travesía del Éxodo nos sumerge en un relato de desafíos, fe y la mano guía de lo divino. Moisés, elegido por Dios para liderar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, se convierte en un arquetipo de la valentía y la confianza en la voluntad de Dios. Enfrentando la aparente imposibilidad de la situación, Moisés emana una fe inquebrantable,
que se convierte en una señal de esperanza en medio de la oscuridad. El relato del Éxodo nos enseña que las circunstancias más difíciles a menudo son el escenario perfecto para la manifestación de la divina providencia. El llamado de Dios a Moisés y su aceptación de ese llamado no solo marcaron el inicio de la liberación física del pueblo de Israel, sino que también destacaron la idea central de que Dios obra a través de los momentos más oscuros para revelar su propósito redentor. El apogeo de la historia es el pasaje a través del Mar Rojo. Moisés, guiado por la fe y la dirección de Dios, se enfrenta a un obstáculo aparentemente insuperable. La separación de las aguas del mar no solo simboliza la apertura de un camino literal, sino también el mensaje más profundo de que la fe y la obediencia pueden abrir camino a través de las dificultades más impenetrables. Este evento ejemplifica cómo la confianza en Dios puede transformar lo que parece imposible en una realidad asombrosa. Asimismo, este análisis recalca la importancia de la obediencia en el camino hacia el propósito divino. Moisés no solo confió en Dios, sino que también siguió sus instrucciones al pie de la letra. Esta actitud de obediencia muestra que vivir con propósito implica más que simplemente creer. Implica actuar de acuerdo con las directrices divinas, incluso cuando parecen contrarias a la lógica humana. La historia del Éxodo, en última instancia, nos recuerda que Dios guía a aquellos que confían en Él y que seguir su dirección, incluso en medio de la incertidumbre, es el camino hacia una vida de significado y realización. Moisés, como figura central en esta narrativa, nos inspira a abrazar el llamado de Dios con valentía y a confiar en que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, su propósito siempre prevalecerá. El análisis de vivir con propósito extraído de la cautivante historia de Moisés y el Éxodo nos brinda una profunda comprensión de cómo la conexión con lo divino puede transformar nuestras vidas. Moisés, un hombre ordinario, llamado a realizar una tarea extraordinaria, se convierte en una guía de inspiración para aquellos que buscan un propósito trascendental en medio de las dificultades. El corazón de vivir con propósito yace en la confianza en la guía de Dios, incluso cuando el camino parece incierto y los obstáculos insuperables. Moisés, en su travesía para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, nos muestra que la obediencia y la fe en la voluntad divina son los pilares que sustentan este camino. Así como Moisés siguió los pasos marcados por Dios, enfrentando el Mar Rojo con una fe inquebrantable, nosotros también debemos estar dispuestos a avanzar en dirección a nuestro propósito, a pesar de los desafíos aparentemente insuperables que podamos encontrar. Este estudio nos recuerda que vivir con propósito no implica una travesía sin dificultades, sino más bien un compromiso continuo de alinearnos con la voluntad de Dios sin importar las circunstancias. La historia de Moisés nos manifiesta que la conexión con un propósito mayor nos capacita para transformar lo que parecían imposibilidades en oportunidades de crecimiento. Al confiar en la dirección divina, Moisés abrió un camino en medio del Mar Rojo, demostrando que, cuando estamos alineados con el propósito de Dios, las barreras se vuelven permeables y las soluciones emergen de donde antes solo veíamos limitaciones. Así como Moisés confiaba en la provisión de Dios durante su travesía en el desierto, nosotros también debemos recordar que vivir con propósito implica un viaje sostenido por la fe, la valentía y la esperanza. En los momentos de incertidumbre, en lugar de desviarnos de nuestro camino, debemos aferrarnos más fuertemente a la convicción de que estamos siendo guiados hacia algo más grande que nosotros mismos. Al enfrentar las pruebas y desafíos con la misma determinación que Moisés, descubriremos que cada paso que damos en dirección a nuestro propósito está marcado por la mano de Dios, allanando el camino
y revelando oportunidades para nuestra transformación personal y espiritual. En resumen, el análisis de vivir con propósito extraído de la historia de Moisés y el Éxodo nos lleva a comprender que vivir con propósito no es un camino exento de dificultades, sino un compromiso profundo con la guía de Dios. Siguiendo el ejemplo de Moisés, podemos abrazar las adversidades con fe y valentía, confiando en que el propósito trascendental nos guía a través de los desafíos y nos capacita para trascender los límites que antes nos detenían. Al unir nuestra voluntad a la de Dios y avanzar con determinación hacia nuestro propósito, encontramos no solo liberación personal, sino también la oportunidad de vivir una vida arraigada en la dirección y el significado celestial. La liberación del pueblo de Israel y su travesía a través del desierto no solo es un relato histórico, sino también un testimonio eterno de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En medio de las pruebas y tribulaciones, Dios demostró su capacidad para liberar, guiar y proveer de maneras que trascienden nuestra comprensión humana. Así como Moisés y el pueblo confiaron en la dirección de Dios, nosotros también podemos encontrar inspiración en su historia para nuestra propia jornada espiritual. Esta narrativa antigua continúa resonando en nuestras vidas modernas. A menudo enfrentamos desafíos que parecen abrumadores, momentos en los que el camino hacia adelante se ve oscuro y desconocido. Sin embargo, la historia del Éxodo nos recuerda que en medio de las dificultades, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su propósito en nosotros. La liberación de Israel de la esclavitud no fue solo un evento único, sino una expresión del constante amor redentor de Dios hacia su creación. La conclusión que extraemos de esta historia es clara. Vivir con propósito no se trata solo de alcanzar metas personales o profesionales, sino de caminar en comunión con Dios y abrazar su dirección en cada paso del camino. Así como Moisés siguió el llamado de Dios a pesar de las dificultades, nosotros también podemos abrazar nuestras propias responsabilidades y llamados con confianza, sabiendo que Dios siempre está presente para guiarnos y empoderarnos. En nuestro mundo moderno, donde la incertidumbre y el caos a menudo parecen prevalecer, la historia del Éxodo nos brinda una perspectiva de esperanza y un recordatorio de que, incluso en medio de los momentos más oscuros, la luz divina puede abrir el camino hacia un futuro mejor. Al liberarnos de las cadenas de nuestros miedos y dudas, podemos abrazar un propósito sostenido en la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Así que, mientras concluimos esta exploración de la historia de Moisés y el Éxodo, llevemos con nosotros el mensaje fundamental de esta historia. Recordemos que al igual que Dios guió a su pueblo a través de la adversidad a la tierra prometida, también nos guía en nuestra búsqueda de propósito y significado en la vida. Sigamos confiando en su plan, buscando su dirección y viviendo cada día con un propósito arraigado en la palabra de Dios. Que esta historia continúe inspirándonos a vivir vidas transformadas y llenas de propósito divino. A medida que nos acercamos al final de este momento significativo juntos, quiero expresar mi profunda gratitud por haber compartido este tiempo explorando la palabra de Dios y reflexionando sobre cómo vivir con un propósito arraigado en sus enseñanzas. Cada uno de ustedes, queridos amigos, ha contribuido a enriquecer esta comunidad de búsqueda espiritual y crecimiento. La historia de Moisés y el Éxodo nos recuerda que incluso en los momentos más desafiantes, la guía divina y la fe inquebrantable pueden abrir caminos a través de lo que parecían obstáculos insuperables. Así como Moisés confió en la dirección de Dios para liderar a su pueblo hacia la liberación, nosotros también somos llamados a confiar en la dirección divina en nuestras propias vidas. Mientras nos despedimos en este momento, quiero alentarte a llevar contigo las lecciones y la inspiración que hemos encontrado juntos. Que cada día sea una oportunidad para vivir con un propósito más profundo y más significativo, siguiendo la voluntad de Dios con coraje y determinación.
Mantengamos viva la llama de la fe y la esperanza mientras continuamos explorando y creciendo en nuestra relación con lo divino. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que este canal, Una Vida con Propósito, siempre estará aquí como un recurso para seguir aprendiendo, reflexionando y compartiendo en comunidad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Que las bendiciones de Dios llenen tu vida con amor, paz y sabiduría a medida que avanzas en tu camino espiritual. Hasta la próxima ocasión en que nos encontremos, sigue caminando con propósito y con el corazón abierto a las maravillas que Dios tiene reservadas para ti. Que Dios te bendiga abundantemente en cada paso del camino.